Conoce el camino de un joven polaco que se convirtió en papa. Guadalupe Radio presenta la videoserie Karol Wojtyła, el obrero que llegó a ser papa, con Patty Garza. Una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Patty Garza, doctora en filosofía, y estás viendo la videoserie exclusiva de Guadalupe Radio, Karol Wojtyła, el obrero que llegó a ser papa. Ahora te voy a hablar de el Muro de Berlín y qué tiene que ver con San Juan Pablo II. No te vayas, quédate conmigo. Ahora te voy a hablar de el Muro de Berlín. ¿Qué fue esto del Muro de Berlín? ¿Y qué tiene que ver con San Juan Pablo II? ¿Por qué era tan importante el Muro de Berlín? ¿Y qué tiene que ver con un papa que se haya caído? Bueno, pues tiene que ver todo. Te voy a contar. Hace ya 3 décadas que cayó el Muro de Berlín y el papel de Juan Pablo II es importantísimo en su caída. Juan Pablo II odiaba los regímenes totalitaristas y comunistas que lastimaban a Europa del Este, pues él había vivido en carne propia el dolor de estos regímenes y las muertes ocasionadas por los mismos. La verdad es que casi el 50% de la caída del Muro de Berlín pertenece a Juan Pablo II. Hay especialistas que dicen que el 30% de la responsabilidad pertenece a Solidarność y Lech Walesa, de lo cual ya hemos hablado, y 20% al resto del mundo, incluyendo Estados Unidos. Esta era, pues, el Muro de Berlín, una situación que lastimaba a muchas y muchas familias en Europa del Este. Esto decía Lech Walesa: el porcentaje de que haya caído el Muro de Berlín dependió la mayoría de su santidad San Juan Pablo II. Como tú sabes, Lech Walesa fue un líder político polaco que fundó el partido Solidarność, que te conté en capítulos anteriores, pero también él ganó el Premio Nobel de la Paz. Lech Walesa lo ganó en el año de 1983 por sus esfuerzos de llevar la democracia y acabar con la tiranía comunista en su natal Polonia. Te cuento un poco del Muro de Berlín. El Muro de Berlín se comenzó a construir en 1961, pero los problemas se remontan a muchos años antes, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue derrotado el régimen nazi, los aliados se repartieron el control de Alemania y su capital, Berlín, la parte oriental, quedó en manos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, lo que se conocía como la URSS. Si tú encuentras un mapa viejito, pero muy viejito, vas a encontrar que dice URSS. Y el occidente quedó bajo el control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El muro fue construido por el régimen soviético para evitar el escape desde el territorio que controlaban hacia el otro lado occidental. Toda la gente que estaba en la URSS, como vivían bajo este régimen totalitario, comunista, difícil, pues se querían escapar y se querían ir al otro lado. Y entonces pues se les hizo fácil construir este muro. Y si tú tratabas de pasarte el muro, brincar el muro, pues te disparaban. La estructura se convirtió en un símbolo de la llamada cortina de hierro entre los países occidentales y la URSS y sus países satélite. Un punto clave en la caída del régimen soviético comenzó cuando Juan Pablo II fue elegido papa en 1979. Como te comenté, él pidió mantener su pasaporte polaco e ir a visitar a Polonia. Para Lech Walesa esto fue fundamental. Él ya usaba la foto de San Juan Pablo II cuando hablaba en las huelgas en Gdansk y en algunas otras partes de Polonia. Pero el mundo aquí estaba dividido en 2 bloques, Oriente y Occidente, y nadie sabía cómo deshacerse del comunismo que hería a tantas personas.
En Varsovia, en Polonia, en el año de 1979, Juan Pablo II, ya como papa, dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Y luego rezó: que tu espíritu descienda y cambie la imagen de la tierra, de esta tierra. Esto fue un mensaje directo al pueblo polaco. Era un mensaje que decía: estoy con ustedes, polacos. El movimiento de Solidarność y Lech Walesa, con la inspiración del Papa, aglomeraron a más de un tercio de los trabajadores de Polonia, y esto tuvo un papel clave en el fin del comunismo en el país polaco. Así que después de esto, el Papa polaco cambió definitivamente el mundo. Sin el Papa polaco, no hubiera habido la revolución de solidaridad en Polonia en 1980. Sin Solidarność, no se habría producido ningún cambio dramático en la política soviética hacia Europa Oriental bajo Mikhail Gorbachev. Sin ese cambio, no hubiera habido revolución de terciopelo en 1989. Esto dice el historiador Timothy Garson. Sabemos que en Estados Unidos también apoyaron figuras como Ronald Reagan a la caída del muro de Berlín. Pero con esto cambia una época de totalitarismo, una época de comunismo, una época de muerte, una época de dolor, que a Juan Pablo II le tocó vivir en carne propia y que él decidió que iba a ser una pieza clave y fundamental para acabar con esto. El 9 de noviembre de 1989, luego de que las autoridades soviéticas permitieran el paso del este al oeste de Berlín, comenzó la demolición del muro de Berlín. Algunos artistas, cantantes, bandas hicieron canciones, hicieron películas sobre este tema. En 1991, Mikhail Gorbachev disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la llamada URSS. Un fragmento del muro de Berlín todavía se conserva en el santuario de Fátima como agradecimiento a la Virgen María por guiar con cariño maternal a los pueblos hacia la libertad. La caída del muro de Berlín cambió al mundo. Las familias lloraban, se volvían a reunir después de tantos años de no verse. Las personas podían pasar de un lado al otro. Las políticas comunistas habían terminado, o al menos comenzaban a desvanecerse. Y Juan Pablo II encontraba un toque de esperanza en su pueblo, en su lugar, en su ciudad y en su país natal, Polonia. La esperanza de la libertad que él mismo había construido. Así es como Juan Pablo II tiene un papel sumamente interesante en la caída del muro de Berlín y en el apoyo a todos los trabajadores y huelguistas de Solidarność. Y te voy a hablar ahora del cónclave. ¿Cómo fue ese famoso cónclave en el que Juan Pablo II se convirtió en Papa? O bien, Karol Wojtyła se convirtió en Juan Pablo II. Todo fue un día bonito, un día que Dios eligió para ese cambio. Pero hablemos un poquito de los antecedentes. El funeral de Juan Pablo I fue un 14 de octubre. Las puertas de la Capilla Sixtina se quedaron cerradas y comenzó el cónclave. El colegio cardenalicio estaba dividido entre dos fuertes candidatos al papado,
el conservador, Giuseppe Siri, arzobispo de Génova, y el liberal, Giovanni Benelli, arzobispo de Florencia. Y tenía un colaborador que era cercano a Juan Pablo I. En el cónclave había 3 no cardenales. Uno de ellos era el futuro cardenal Donald Wuerl, que al ser secretario del cardenal John Albright, obispo de Pittsburgh, se le permitió la entrada a la Capilla Sixtina para asistirle. Los partidarios de Bernini estaban seguros de que Bernini saldría elegido. En las primeras votaciones, Benelli tuvo 9 votos. Sin embargo, la oposición a ambos papables mostraba que ninguno tenía posibilidad de conseguir la mayoría de 2/3, que es lo que se necesita para quedar como papa. Entre los italianos, Giovanni Colombo era el único candidato viable, pero cuando empezó a recibir votos, anunció que si era elegido, no aceptaría el cargo. El cardenal Franz Koning, el influyente y respetado arzobispo de Viena, sugirió otro candidato a sus compañeros, el cardenal polaco Karol Józef Wojtyła. ¡Ay, aquí se pone bueno! Arzobispo de Cracovia. Koning conocía bien a Wojtyła y tenía una muy buena impresión de él. Entre los cardenales que apoyaron a Wojtyła estaban los partidarios de Siri, Stefan Wyszynski, que había sido su mentor, había sido su maestro en Polonia, la mayoría de los cardenales de Estados Unidos y finalmente en las elecciones Wojtyła derrotó a Benelli, quien se dice que fue el candidato por el que votó el propio Wojtyła. En la octava votación al tercer día, con, y según la prensa italiana, 99 votos de los 111 electores, aceptó la elección Karol Wojtyła y dijo lo siguiente: con obediencia y fe en Cristo, mi Señor, y confianza en la Madre de Dios y la Iglesia, a pesar de las grandes dificultades, acepto. Como tributo a su predecesor, que recién había muerto, Juan Pablo I, Karol Wojtyła tomó el nombre de Juan Pablo II y se convirtió en el primer papa no italiano en más de 4 siglos, desde el holandés Adriano VI. Esta parte es emocionante, porque a las 6:18 p.m., hora de Italia, la fumata blanca salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando que había sido elegido un nuevo papa. El protodiácono Perique Ferici fue el encargado de proclamar el tradicional Habemus Papam desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Annuntio vobis gaudium magnum, Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesia, Cardenalem Wojtyła, qui sibi nomini imposit Johannes Paulus. ¡Ay! La gente enloquecía. Les anuncio con gran gozo: tenemos papa, el eminentísimo y reverendísimo señor Karol Wojtyła, cardenal de la Santa Iglesia Romana. Wojtyła, quien se ha impuesto el nombre de Juan Pablo. He visto ese video 1.000.000 de veces y en cada una de ellas me he vuelto a emocionar. Cuando Felici pronunció el nombre del nuevo papa, algunos entre la multitud pensaron que
pues el decano del Colegio Cardenalicio, Carlo Confalonieri, había sido elegido, porque al oír su apellido también pensaron que se trataba pues de un africano o de un japonés. Hubo confusión porque algunos pensaban que se trataba de Ugo Poletti, que era el vicario de Roma, cuando el reportero italiano anunció: polaco, Juan Pablo II apareció en el balcón a las 7:15 y rompió el protocolo al dar un breve discurso antes de impartir su primera bendición, Ubi et Orbi. Y dijo lo siguiente: alabado sea Jesucristo, queridísimos hermanos y hermanas, todos estamos apenados todavía por la muerte del amadísimo Papa Juan Pablo I. Y he aquí que los eminentísimos cardenales han designado un nuevo obispo de Roma. Lo han llamado de un país lejano. Lejano, pero muy cercano siempre por la comunión y en la fe de la tradición cristiana. He sentido miedo al recibir esta designación, pero lo he hecho con un espíritu de obediencia a nuestro Señor Jesucristo y con confianza plena en su Madre Santísima. No sé si podré explicarme bien en su lengua, nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corregiréis. Y así me presento a todos ustedes para confesar nuestra fe común, nuestra esperanza y nuestra confianza en la Madre de Cristo y de la Iglesia, y también para comenzar de nuevo el camino de la historia y de la Iglesia con la ayuda de los hombres. Esto fue el 16 de octubre de 1978. Emocionante el momento en que Juan Pablo II sale a ese balcón. La gente estaba enardecida, enloquecida. Juan Pablo II, con gran humildad, dice: no sé si podré hablar en su lengua, nuestra lengua italiana. Si me equivoco, corríjanme. Un papa humilde, un papa joven, un papa polaco, tenía todo diferente a los demás. Pero Juan Pablo II se convirtió en el gran Juan Pablo II que recordamos y que hoy podemos decirle San Juan Pablo II. Un obrero, un trabajador, un hombre que picaba piedra, que cargaba cemento, un hombre que trabajaba en las fábricas químicas, se había convertido en el Santo Padre de Roma. Así termina esta serie, con este momento tan emotivo en el que un hombre que jamás lo esperó, un hombre que nació lejos de Italia, en Wadowice, Polonia, un hombre que perdió a su familia, un hombre que estuvo en la guerra, un hombre que fue obrero, un hombre que fue un sacerdote clandestino, un hombre que fue estudiante de filosofía y teología. Un día se convirtió en papa. Y hoy, en mi santo, o uno de mis santos favoritos. Yo soy Patti Garza, doctora en filosofía, y espero que te haya gustado esta serie tanto como a mí. Si te gusta, compártela con tus amigos y familiares, porque todos debemos conocer el gran legado de San Juan Pablo II. Unum cuore et anima una.
Gracias por acompañarnos en la videoserie. Carol Boctigua, el obrero que llegó a ser papa, con Patti Garza. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.